Okay. Pónmela y quítame Facebook. Sí, ya está. Cada aquí pones play y pausa, ¿sí? Es esta, ¿verdad? 7010. Sí. Ya se la mando. Voy. Sí. Ahí está. Okay. Ahí está ya. Pásale. Voy a tratar de... Pues no. Okay. ¿Empezamos? Empezamos, sí, ven, ¿verdad? Perfecto. Si se oye muy fuerte, Alfredito, dime, ¿va? Para bajarle el volumen. Ok, ay, permítanme. La lección de hoy son los requisitos para recibir. Acuérdense que estamos en el módulo de la oración. Entonces, requisitos para recibir. Los que tengan su hoja, anoten donde tienen que anotar y empezamos. Los requisitos para recibir. Permítanme, déjenle, le bajo aquí. A ver, dime si se oye muy fuerte, Alfredo. Que era buena cristiana, le pidieron en el grupo de jóvenes a una chica, ¿no? Que explicara brevemente lo que significa leer la Biblia devocionalmente. Entre otras cosas, la señorita dijo, todos ustedes saben que hay un joven a quien le da vivir en mi corazón dedicado, ¿no? Ayer recibí una carta de él. Les confieso que la he leído 5 veces, no porque no la comprendiera, por primera vez la he leído, ni porque quiero decirle que la he leído 5 veces, o porque no es conocido su significado, ¿no? O porque quiera estudiar el significado de las palabras. No, la leí y la seguiré leyendo. Estoy enamorada de él. De igual manera debemos leer la Biblia y orar por el simple hecho de que amamos a Jesucristo y nos deleitamos en estar con él. Este es el requisito principal para recibir. Confiando en la misericordia de nuestro Dios y sujetándonos a su soberanía y voluntad. Fuera de esto, todo es y ritualismo vano es inútil. Primer requisito para recibir. ¿Cuál es ese requisito? Lo vamos a ver. Número 1, anoten que tenga sus hojas. Pedir creyendo sin dudar. Nada. Es creyendo. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Prima, te mandé un mensaje. ¿Se oye o no se oye? Perdón, primo, espérame. Se oye muy fuerte, tu voz se oye muy bajito. Ah, ¿y dónde le bajo? Porque supuestamente ya le bajé. Espérame. Ah, sí, cierto, lo tengo al 100. Perdón. Ok, a ver si así me escuchan. Dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice,
lo que diga le será hecho. Santiago 1, 6, 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es el elemento más importante de la oración, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, porque así nos dice la Biblia. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que es recompensado a los que le buscan. Por eso Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia recurrió a la única arma con la que ellos tenían y que en realidad era la mejor arma, que era la oración. La iglesia no tenía un ejército para liberar a Pedro. No tenían ese ejército ni dinero para liberarlo. No tenían armas o influencias ni ninguna fuente de sabiduría o habilidad humanas para sacarlo de la cárcel. Quedaba solamente en las manos de Dios, pero un hombre con Dios es una mayoría. De manera que no debemos desmayar cuando el único recurso que tenemos es la oración. Debemos dedicar más tiempo orando cuando tenemos problemas y menos tiempo acongojándonos, afligiéndonos o inventando maneras de escapar o excusas para alentarnos a alejarnos de Dios. Debemos creer en Dios, creerle a Dios, a Jesús. Segundo requisito, anoten. Número 2, pedir en el nombre de Jesús. Ya vimos pidiendo, creyendo. Ahora pedir en el nombre de Jesús. Juan 14, 13, 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así dice la Biblia. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. La oración produce resultados. Cuando falla, el error no está en Dios, sino en nosotros. Debemos amoldarnos al modelo bíblico de la oración para asegurar la respuesta a nuestras oraciones. Tercer requisito, anoten. Tercer requisito, anoten, permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Juan 15, 7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis, dice la Biblia, y les será hecho, porque así dice la Biblia. Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿De qué maneras prácticas podemos permanecer en Jesús? A veces no sabemos el cómo permanecer en Jesús, pero ahorita lo vamos a ver. Son maneras muy prácticas de la vida cotidiana, de la vida diaria. ¿De qué manera? Miren, la obediencia es la base de la permanencia en Jesús. Cuando uno obedece, permanece en él.
En la práctica significa obedecer todas las cosas que Él ha mandado. O sea, todas. Y que principalmente tienen que ver con la evangelización. Debemos evangelizar. El discipulado y la santificación de nuestras vidas. Cuarto requisito, anótenlo. ¿Cuál es ese cuarto requisito para recibir? Bueno, el cuarto es que sus palabras permanezcan en nosotros. Sus palabras permanezcan. ¿Qué dice Juan 15:7? Dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 8:31-32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así dice la Biblia, dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Permanecer en Jesús es la palabra de Jesús. ¿Qué es? ¿Dónde está la palabra de Jesús? A veces no sabemos dónde está, dónde habló Jesús. Fíjense, la palabra de Jesús está en los evangelios, todos los días. Si tú tienes un plan de lectura, qué maravilloso, te felicito. Pero si no tiene el que todo el año, todo el tiempo estás leyendo los evangelios, yo te animo que no falle y que nunca te falle leer todos los días los evangelios, porque es la única manera en que nosotros permanecemos en su palabra, con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Meditar en la palabra de Jesús, hablar de ella, pensar en ella. Debemos leer los evangelios siempre, todos los días de nuestra vida. Es como el pan, es como la tortilla, ¿no? Había una persona que me dijo, mira, ya me cansé, ya leí los evangelios, ahora ya me la sé, ¿no? Ya cambio a otra cosa. Pero fíjense, cuando nos damos cuenta, y yo le dije, ok, ¿cuántos años tienes comiendo tortilla? Y ella me dijo, pues desde que tengo razón, desde bebé, ¿no? Ah, bueno, déjala porque ya es demasiado lo que has comido tortilla, ¿no? Y ella me dijo, no. Le dije, lo mismo son los evangelios. Los evangelios son como aquella tortilla que no puedes dejar de comer, así debe de ser en nuestra vida todos los días. El quinto requisito, anótalo. Quinto requisito para recibir en oración es pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14-15 dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa, cualquiera cosa, dice en otra versión, conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mateo 26:39 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, ¿no? Le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí nos dice bien claro que él lloraba. A veces la gente piensa que en este momento, cuando Jesús dijo que lloró, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, a veces la gente piensa que él lloraba porque él no quería ir a la cruz, pero sabían que él lloraba porque él lo único que quería es que nada frustrara este principio, esta realidad que iba a ser. Por eso él lloraba, porque él quería ir a la cruz. Él le decía a Dios, no permitas que nada lo impida. Es todo lo contrario a lo que a veces la gente piensa cuando lee este versículo. Y aquí nos dice, y lo escuchamos. Adelantándose un poco. ¿Sí se escucha o no? Cayó con el rostro en la tierra y suplicaba. ¿Sí? Ok.
Padre mío, si es posible, haz que pase esta copa de mí. Pero no como yo quiero, sino como tú quieres. La voluntad de Dios se encuentra revelada en la Biblia. ¿Tú quieres conocerla? Está en la Biblia revelada. Nuestras peticiones deben de ser de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros. La verdadera oración es la oración en el Espíritu. Esa es una verdadera oración. Es decir, la oración que el Espíritu Santo inspira y dirige. ¿Qué es lo que Él quiere? Cuando vamos a orar, debemos reconocer nuestra ignorancia sobre las cosas por las cuales estamos orando y cómo debemos orar por ellas y convencidos de que no sabemos cómo orar. A veces no sabemos cuando nos viene la tragedia, a veces no sabemos cuando viene el dolor a nuestra vida, no lo sabemos cómo pedir, porque lo único que queremos es lo que Dios quiere en mi vida. A veces no lo queremos porque sabemos lo que Él va a querer para nuestra vida, pero es la voluntad de Dios. Tarde o temprano siempre se va a cumplir su voluntad en nosotros. Debemos esperar en el Espíritu, entregándonos completamente a Él, para que dirija nuestra oración y la manera en que nos expresamos. Él dirija toda nuestra oración. Anoten, sexto requisito para recibir en la oración. ¿Cuál es ese requisito? Anoten, guardar los mandamientos de Jesucristo. ¡Wow! ¿Y dónde están esos mandamientos? Lo acabamos de ver. Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Apocalipsis. Por eso la mayoría de las personas no entienden cuál es la voluntad de Dios, porque cuando empiezan a leer la Biblia, empiezan desde Génesis y no pueden terminar porque semejante librote, pues la verdad nadie se lo lee. O sea, ya a los capítulos ya lo dejan porque dicen esto está criminal. Por eso es que no duran leyendo la Biblia, pero cuando uno entiende que tenemos que empezar a leer con los primeros 5 evangelios, los 4 y el quinto que es Apocalipsis, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Apocalipsis, es cuando verdaderamente sabemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que quiere, porque ahí están sus palabras. Primera de Juan 3:22 nos dice, y cualquiera cosa que pidieres, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Tenemos la confianza que lo vamos a tener. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mateo 28:20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, en lo más es infiel. Es una regla. Por más que le hagamos, no podemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones cuando no somos obedientes a los mandamientos más elementales que son los de Jesús. Lo que Él mandó a sus discípulos a todas las naciones. Salomón dijo, no hay hombre que no peque,
Todos pecamos, todos. Somos pecadores desde que nacemos hasta que nos morimos. Por eso es que solo hay dos tipos de pecadores. El primero, los arrepentidos y los empedernidos. He ahí la importancia de confesar nuestros pecados a Dios todos los días, confesándolo para recibir su perdón y ser escuchados por Él. Los mandamientos de Jesucristo son los primeros que deberíamos de poner en práctica. Pero ¿qué hacemos? Nos vamos a los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿no? No comes puerco, ¿no? Y a todo el mundo andas juzgando, no comas puerco, ¿no? ¿A poco comes puerco? ¿No? Yo tengo aquí unos amigos que cuando les pedí una olla para hacer pozole, porque iba a ser mi primer pozole, así de rápido me dijeron, ¿y de qué lo vas a hacer, Blanquita? ¿No? Y yo dije, pues, me gusta el puerco. ¡Ay! Se espantaron, ¿eh? ¿Cómo? ¿A poco tú comes el puerco? Pues sí. Es que en la Biblia nosotros los cristianos no. Por eso es que la gente se confunde. Porque cuando no estás leyendo los evangelios, no estás leyendo la palabra de Jesús, donde Jesús mandó, vas a estar hasta con el sábado, vas a estar de fariseo y vamos a estar de fariseos a todo mundo diciendo y haciendo y que hagan. Pero ¿cuántos mandamientos dio Jesucristo a sus discípulos? Miren, lo vamos a ver. ¿Cuántos mandamientos? Miren, tan solo en Mateo 5 al 7 hay 70 mandamientos de Jesucristo. Miren, con eso solamente nos basta para toda la vida poder de veras obedecerlos. Y queremos meternos en otros mandamientos que no tienen ya nada que ver y que fue el Antiguo Testamento. Por eso debemos de enfocarnos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Séptimo requisito, anoten, quien está anotando, el séptimo requisito, ¿cuál es ese séptimo? Hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Lo que a Dios le agrada debemos de hacer. Eso es lo que debemos. ¿Qué cosas son agradables delante de Dios? A veces decimos, bueno, tú me estás diciendo qué cosas, pero ¿cuáles son esas cosas? ¿Ven qué tan importante es que nosotros nos enfoquemos en los mandamientos de Jesús? ¿Cuáles son esas cosas agradables? Miren, Primera de Juan 3:22 nos lo dice. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hebreos 13:15-16 dice, así que ofrezcamos, fíjense, siempre a Dios por medio de Él, sacrificios, ¿qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, confiesan su nombre. Eso es lo que a Dios le agrada, confesemos su nombre. ¿Y de qué otra cosa? Hacer bien y de la ayuda mutua. No nos olvidemos, sacrificios que agradan a Dios. Eso es lo que Él quiere que hagamos, sacrificios que a Él le agradan. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. Visitar a los huérfanos, a las viudas, eso es lo que Dios quiere de nosotros. En sus tribulaciones y guárdese sin mancha del mundo. O sea, guardémonos del pecado, guardémonos de las manchas, fíjense, y en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Mateo 25:31-42 nos dice, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones se congregarán ante él, y él separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid,
Vosotros, benditos por mi Padre, recibid la herencia, el reino preparado para vos desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis algo de beber. Era forastero y vosotros me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: en verdad os digo, cuando lo hicisteis al más pequeño de estos, mis hermanos, lo hicisteis a mí. Entonces dirá a los de la izquierda también: alejaos de mí, estáis malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis, y estaba desnudo y no me vestisteis, y estaba enfermo en la cárcel y nunca me visitasteis. Entonces dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Él responderá: en verdad os digo, cuando dejasteis de hacer con uno de los más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Y estos irán al eterno suplicio, y los justos a la eterna vida. Dios se agrada en que hagamos el bien y compartamos lo que tenemos con los que tienen necesidad, en que tengamos fe, no volvamos atrás, de acuerdo con lo que enseñó Cristo. Lo que le agrada a Dios se resume en darle de comer al hambriento, los pobres, darle de beber al sediento, recoger al forastero, los huérfanos, niños de la calle, indigentes, vestir al desnudo, que son las viudas, visitar al enfermo, visitar al preso. Entonces, para recibir, debemos de entender que si no tenemos muy claro
de leer los evangelios donde está su palabra para que permanezca en nosotros, no vamos a entender nunca la perfecta voluntad de Dios, lo que Él anhela, lo que Él desea que nosotros hagamos. Porque lamentablemente cometemos tantos errores y uno de los más comunes en el cristianismo, en la gente cristiana, es hacer lo que yo creo que Él quiere que yo haga. Pero ¿sabes que eso es una obra muerta? Él no quiere eso, por muy bueno que sea. Él te está pidiendo y me está pidiendo algo y nos está pidiendo algo. Y fue muy claro, visitar a los presos, visitar al enfermo, visitar a la viuda, sostener a aquella viuda que no tiene hijos, sino que esté sola, a los niños de la calle. A veces el darles dinero es contradictorio para su vida. Pero hay una persona que me platicó y qué bonito me gustó eso, que hace sándwich y lleva así muchos sándwich. Y en cada alto, un niño que él viene y le lava el carro, le da un sándwich y le habla de Cristo. Eso es hacer la voluntad de Dios. Él quiere que proclamemos su vida. Él quiere que proclamemos que Él vive. Eso es los requisitos que necesitamos para que nuestras oraciones sean contestadas. Esos son los requisitos que debemos creer, que debemos leer los evangelios para que su palabra y nosotros permanezcamos en él. Entonces, oremos para dar gracias a Dios por esta clase. Y pues bueno, Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque hoy nuevamente pudimos aprender, Señor, que lo que tú quieres, Señor, es que nosotros conozcamos tu palabra, es que tu palabra permanezca en lo más profundo de nuestro corazón y que no nada más seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, llevarla, Señor, a cabo en nuestras vidas, Padre, con aquellos que tienen hambre, que si tenemos, podemos compartir el pan, que si, Padre, tenemos que ir a los hospitales, hablarles de Jesús, si tenemos que ir a la cárcel, es porque te estamos visitando a ti, Señor. Si estamos atendiendo viudas, es porque tú estás ahí. Tú estás con la gente necesitada, mi Señor. Yo te doy muchas gracias, Padre, porque el día de hoy, a pesar de que lo sabemos, tú haces retumbar nuestro corazón, haces entender, Padre, que lo que necesitamos es tu voluntad y no lo que yo creo o pienso que es tu voluntad. En el nombre de Jesús, enséñanos a través de tu Espíritu Santo comprender que necesitamos de ti y que lo único que necesitamos son tus palabras en nuestro corazón para permanecer en ti. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Padre. Amén. Pues bueno, chicos, terminamos. Me dio mucho gusto verla, suegra, Araceli, Anita, Ana, se me olvidó decirte que esta clase te tocaba a ti. Y ya no te dije. Sí, pero Beto me la dio con tiempo, ya no te dije. Ay, qué pena, pero oye, ¿puedes apoyarnos el próximo jueves? ¿Sí? Para yo mandártela. Tú avísame, ¿no, Ana? Órale. ¿Sí me escuchas? Ah, creo que mi hermana no me escucha. ¿Sí? Ok, entonces yo te la mando, ¿no? Ahorita, para que tengas la semana de prepararla y el jueves le tocaría a esta Anita, ¿no? Angélica de Baja California está con nosotros. Me dio mucho gusto verte, mi Angélica, te queremos. Muchos besos a todos. Adolfo y Rosalba, allá en Colima, Alfredito, a Jorge, a todos allá, a los que están aquí que no veo sus nombres, los queremos mucho. Rosy, bendiciones y qué gusto tenerlos aquí. Entonces, nos vemos, si Dios presta vida, mañana nosotras, Rosy y Angélica, y hasta el próximo jueves los demás, ¿va? Que Dios me los bendiga. Hasta luego.